Bonan Dian, Calimera. Buenos días de nuevo a esta pequeña charla informal donde vamos a conocer algunas cosas relacionadas con los rudimentos de la mitología clásica, el apasionante mundo que griegos y romanos nos legaron para comprender el origen de los fenómenos de la naturaleza y el comportamiento de muchas actitudes humanas. Habíamos visto los diferentes seres que pueblan la mitología. Habíamos hablado de héroes, habíamos hablado de sátiros, habíamos hablado de monstruos como la gorgona Medusa, de centauros. Ahora vamos a conocer someramente, por encima, el origen de los dioses. Vamos a hablar de los dioses. Nos vamos a basar sobre eso, para ello, en un autor, el segundo de los que tenemos constancia después de Homero, se llama Hesíodo, un autor del siglo VII a.C., que nos cuentan que era un pastor y apacentaba las vacas cerca de la colina del monte Parnaso, el monte que se levanta sobre Delfos, una de las ciudades sagradas más importantes de Grecia, y allí, un día durmiendo la siesta, pues se le aparecieron las musas, lo inspiraron y le dijeron que escribiera la historia del origen de los dioses. Y así compuso la Teogonía. ¿Qué es lo que vamos a acercarnos ahora? Teogonía, gonía es origen, teo es Dios, ¿vale? Como vimos el otro día. Bueno, pues en la pantalla observamos el Monte Olimpo. El Monte Olimpo es la montaña más alta de Grecia. Tiene 2.919 metros. Está situado al norte de Atenas, entre las regiones de Tesalia y Macedonia. Es un monte que permanece gran parte del año nevado, ¿vale? Muy cerca del mar, con lo cual muchas veces las nubes están tan bajas que tapan la cima y hacen pensar que aquello es un lugar mágico. Tiene una gran carga telúrica, una gran fuerza telúrica. Bueno, pues en la mitología griega los dioses principales viven en esta montaña, y por eso se les conoce como los olímpicos. No confundamos el monte Olimpo con la ciudad de Olimpia. La ciudad de Olimpia está a 300 kilómetros de este monte y en esa ciudad de Olimpia es donde se inventaron los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas, que todavía se siguen ejercitando. Bueno, aquí tenéis el monte Olimpo, aquí está Atenas, ¿vale? La región, como hemos visto, cerca de otro monte legendario, el monte Pindo, la zona de Tesalia, y relativamente cerca del mar, ¿vale? ¿Qué nos cuenta Hesíodo sobre el origen de los dioses? Bueno, pues en primer lugar, Hesíodo nos habla de Jaos, del caos. El caos, ¿eso qué es? El caos. Pues hay un humorista, Manu Sánchez, un humorista sevillano muy bueno, ¿vale? Que tiene algunos monólogos dedicados a la mitología clásica. Los podéis ver en YouTube. Y dice que el caos es mi habitación un lunes por la mañana. Todos sin recoger, los calcetines mezclados con los calzoncillos, los pantalones encima de la lámpara, ¿vale? El caos es una definición muy compleja. No se define, no hay palabras para definirlo con precisión, si se sabe que es la primera divinidad. Y ella sola, esa divinidad del caos, por sí mismo empieza a dar a luz, sin necesidad de contacto con otro ser. Y así el caos da a luz a Nix, que es la noche. La noche da a luz a Erebos y a Tártaros. Erebos y Tártaros son dos personajes siniestros, ¿vale? Erebos y Tártaros son personajes oscuros que están confinados bajo tierra, están confinados en el Hades, ¿vale? Tártaros se encarga de vigilar que aquellas personas malvadas que hayan sido condenadas por los jueces a cumplir un castigo eterno en el
Hades, vayan a su zona, al Tártaro. El Tártaro sería, por lo tanto, lo más parecido al infierno de los católicos. ¿Vale? También, en segunda instancia, Caos da a luz a Gea, a Gaia. Gea, Gaia, la tenemos en muchas palabras españolas, como geografía, geología. Eso significa tierra. Los romanos a Gea la llaman terra. Gea es la primera reina de los dioses. Ella sola, como fértil, fecunda que es, ella sola de sus entrañas, sin uso de varón, da a luz a Uranos. Urano es el cielo con estrellas, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer cuando hay un hombre y una mujer cerca, aunque sean padre e hijo? Pues el poder de la carne se impone, y no tienen problemas en cometer lo que nosotros diríamos incesto, ¿vale? Porque Gea y Urano se convierten en amantes y son los dos primeros monarcas del Olimpo. Gea, la tierra, y Urano, el cielo. ¿De acuerdo? Los tenemos ahí, felices. Lo que pasa es que los dioses tienen todos los vicios que tienen también los mortales. Son muy soberbios y no aguantan que nadie les haga sombra. Todas las noches Urano se quitaba su capa de estrellas, una imagen preciosa, y cubría a su madre. Y la dejaba embarazada con mucha frecuencia. Bueno, pues a los hijos que paría Gea, lo que hacía Urano era abrirle la barriga de nuevo a su mujer y meterle dentro a todas las criaturas, y tenían los pobres chicos su vida, que eran inmortales, pero tenían que volver a estar dentro del vientre materno. Vosotros imaginaos los ardores que tendría la pobre Gea. A esta mujer no le vale bicarbonato, ni flor de fruta, ni sal de fruta. Entonces ella desesperada, al último de los nenes que había tenido, que se llamaba se llamaba Cronos, Saturno, a ese último le va a proponer un plan para librarse del padre. Bueno, se me olvidaba decir que los hijos nacidos de Gea y Urano son los titanes. Los titanes son seres gigantescos, no tanto como los gigantes. Los gigantes, cuando están de pie, con su cabeza tocan las estrellas. Los titanes están un poco más abajo que ellos, más pequeños que los titanes tenemos a los cíclopes, más pequeños que los cíclopes tenemos a los dioses, y 5 veces más pequeño que un dios es un ser humano, ¿vale? Más o menos. Pues sí, tenemos 6 titanes machos y 6 titánides hembras, ¿vale? También nacen los cíclopes, unos seres gigantescos con un solo ojo en mitad de la frente, ¿vale? Y unos bichitos, unos monstruitos, los hecatónquiros, que son gigantones que tienen cada uno de ellos 100 manos. Hecatón significa 100, quiros, mano. Quiromancia, quiromasaje, quirurgo, cirugía. Viene de quiros, de mano, ¿vale? Bueno, pues el último de los titanes que nace es Cronos, al que los romanos llaman Saturno, ¿vale? Los sábados está dedicado a él, porque el sábado para los ingleses es Saturday. Los romanos le llamaban Saturni Dies, el día de Saturno. Cronos es el dios del tiempo, se le representa alado con una guadaña, ¿vale? Porque el tiempo vuela y no se puede parar. Ya veremos qué hace con esa guadaña. Bueno, pues aquí tenemos un poco una representación de caos. Esto sería caos. Una cosa mezclada, un ojo, 2 manos, 2 pies, no tiene cuerpo, el sol, magnum caos. Es que es difícil encontrar representaciones artísticas de lo que era el caos. Esta sería Nyx, la noche, con algunas de las criaturas que salen por la noche. Este sería Erebo, el dios de las tinieblas, junto con Tártaro, donde van los malos a ser castigados por toda la eternidad.
Eh, hemos hablado que Gea da a luz por sí misma a Urano, de su vientre sale el hijo, ¿vale? Y se convierte en amantes, teniendo a esos 17 o 18 hijos de los que hemos hablado. Bueno, todas las noches, Urano, lo vemos allí, la mano señala a Gea, a su esposa, se quita el manto de estrellas y va a hacer el amor con su mujer. Escondido tras una roca, lo veis aquí abajo, está su hijo Cronos, Saturno, con la guadaña en la mano. Cuando su padre está haciendo el amor con la madre, sin que éste se dé cuenta, Urano por detrás agarra al padre por semejante parte, o sea, le agarra por los testículos y con toda la fuerza de su mano, con la guadaña, lo emascula. O sea, lo capa como un cochino, lo castra, ¿vale? Y esos testículos arrancados, ¿vale? De la sangre y del semen que cae a tierra, van a nacer, por ejemplo, los gigantes. Y del que cae al mar van a nacer una de las diosas más famosas, Afrodita, Venus. El nacimiento de Venus, que lo veremos ahora, nace de esa castración de los testículos que caen de Urano. Afrodita es una de las diosas más viejas. Bueno, Urano, al no tener cojoncillo, pues ya no puede seguir siendo rey de los dioses. ¿Cómo va a tener un rey capaz? Es inmortal y el pobre hombre, pues, le ponen una parcela en Italia y lo mandan para allá, para Italia, para que cuide ganado. Y en Roma va a ser muy querido, porque parece ser que va a ser buen rey cuando está allí. Y va a ser su hijo quien se encargue de llevar el gobierno. Esto ha dado origen, la castración de Urano ha dado origen a muchas más partes. Mirad, por ejemplo, este grabado. Este grabado es el grabado que está en Roma, en un monumento que construyó el emperador Augusto, ¿vale? Donde es el altar de la patria. Y aquí observamos a Gea, a la Tierra, con dos bebés a los que amamanta, acompañada de un espíritu del aire, con un cisne, simbolizando que los cisnes también, los animales del aire también necesitan posarse en la tierra para alimentarse. Aquí abajo observamos diferentes especies de ganado, bovino, ovino, y aquí observamos otra ninfa acompañada de un pez. El agua también está relacionada con la tierra. Entonces la tierra es la madre común, el sustento común de todos. Bueno, esto es una copia romana, siglo I después de Cristo. En mi ciudad, en Murcia, hay un pósito, un almudí, donde se almacenaba el trigo para repartirlo después entre la gente que no lo tuviera, ¿vale? Ese pósito del siglo XVI tiene un grabado que a mí me recuerda mucho a este. No sé si el autor de este relieve estuvo en Roma y lo vio, pero por lo menos la imagen es la misma. Aquí habla de la matrona murciana que alimenta a dos bebés, uno de ellos es el suyo, lo aparta para darle de comer a otro, en el sentido simbolizando la generosidad del pueblo. Y tenemos dos espíritus alados con una inscripción. Y aquí arriba había un pelícano. El pelícano es utilizado en el cristianismo porque se contaba que era un animal que se arrancaba su propia carne para dársela a sus hijos. Simbolizaba a Cristo, que nos da su sangre y su carne cuando comulgamos. Lo tenéis más de cerca, se puede establecer una relación de la matrona murciana con Terra, Gea, ¿vale? Bueno, pues Cronos lo vais a ver fácilmente, Saturno, por la guadaña con la que castra su padre, con el reloj de arena y con las alas, simbolizando que el tiempo vuela, que vuela. Y interpretaciones sobre su castración, la castración de su padre, pues esta que tenemos aquí,
que parece que es una cosa así, que está haciendo la fimosis, ¿no? Con su guadañita y el padre, hijo, muchacho, ¿qué estás haciendo hoy? No, nene. Esta otra es un poco más cruda, donde vemos los testículos de Urano, el dios del cielo, cómo vuelan ahí, y el chico con la guadaña. Esto es cuando uno no se estudia bien la mitología, comete un poco de disparates, ¿no? A veces yo me divierto mucho. Por ejemplo, ¿qué vemos aquí? Vemos, este se supone que es Saturno, ¿vale? Con la guadaña. Y luego este que vemos aquí abajo en realidad está sujetando el miembro viril de Saturno. O sea, ¿qué pasa? Que Saturno se ha castrado a sí mismo. Entonces, claro, y luego al mismo tiempo se está comiendo sus hijos. Sí, esto va a pasar después. Pero está mezclando dos pasajes diferentes y hace como si él mismo fuera el que se castrara. No se castra él, castra a su padre. Y de eso nace esta. Esta es Venus, Afrodita, la nacida de la espuma. Muy guapilla, con un espejo, su peine, una estrella de mar tapando la parte pudenda, ¿vale? Pero a veces cometes también disparates, porque aquí volvemos a ver a Cronos, Saturno, ¿vale? Y a otro cortándole los testículos a él. Y aquí dentro, los hijos que se ha comido. Pero quien se come los hijos no es Urano, sino va a ser Cronos, porque Cronos, cuando quite el poder a su padre y sea el segundo de los reyes, se va a convertir en rey. Y como no quiere que sus hijos le hagan lo mismo que hizo él a su padre, conforme su mujer los pare, él se los come. Y están todos metidos en el interior del estómago. Anda que no debe haber acidez ahí dentro. ¿Vale? Bueno, mirad, los mitos están muy vivos. Esto es un fotomontaje de los años 2000 y pico, donde juega un poco con la castración de Urano. Aquí son dos hombres en diferentes edades de su vida, y aquí detrás una especie de travesti o lo que sea, que recuerda mucho el nacimiento de Venus, pintado por Botticelli. Porque efectivamente de estos testículos y del semen que cae al mar, nace Afrodita, nace Venus. El nacimiento de Venus es un mito que aparece representado. Ya esto es una pintura encontrada en uno de los jardines de Pompeya, donde observamos a Venus, una postura un poco rara, en una vieira, este marisco gigantesco, que se ha asociado a la diosa desde antiguo, ¿vale? Aparece un erote, un amorcillo, con una guadaña, para decirnos por qué están allí, ¿vale? Estamos en el mar, por eso hay delfines, y aquí aparece otro amorcillo, o erote, recordándonos que esa señora va a tener un hijo, que es Eros para los griegos, Cupido para los romanos. Bueno, pues esta interpretación la tenemos, la más famosa sin duda, es la de Sandro Botticelli, que se encuentra en los Uffizi de Florencia, donde observamos, en primer lugar, a Céfiro. Céfiro es el viento de la primavera, que sopla con suavidad. Céfiro ha secuestrado a una chica, se llama Procris, ¿vale? Y es mortal y se va a casar con ella y le va a dar la inmortalidad y se va a convertir, esa chica, en una diosa. Se va a convertir en Flora, que es la diosa de la primavera, que está recibiendo a Venus cuando llega a la isla de Chipre, que será su isla. Y Venus se la vamos a reconocer por la vieira, por las flores, como señora de las flores que Flora le regala, y también porque a su lado van palomas y otros animales tiernos. Este es Venus, nacimiento de Venus de Botticelli, 1500, 1400 y algo, y fijaos, esto es una regresión del nacimiento de Venus de otro autor. Lo mismo, el viento Céfiro, esta es la Venus, esto es Flora, ¿vale? Esto está en París, en el Museo d'Orsay. El nacimiento de Venus, igual. La vieira, los amorcillos y diferentes seres de las aguas. Nereidas, tritones. También de los testículos que caen a tierra de Urano nacen tres mujeres muy importantes en la mitología. Además con una mala leche que no veas, Las erinias o las furias. Esas seres, tres mujeres,
que aparecen aquí, una con un cuchillo, otra con una antorcha y otra con una serpiente, se encargan de atosigar, de perseguir a los homicidas, a quienes hayan matado a alguien, para volverlos locos, para que no olviden su crimen, ¿vale? Una de las escenas más famosas es la persecución que tuvo de Orestes. Orestes es el hijo de Agamenón, que como su madre había matado a su padre, Orestes mató a su madre. Y fue perseguido por las erinias hasta que los dioses, en un sitio muy famoso de Atenas, esta es la Acrópolis de Atenas, donde está el Partenón, ¿vale? En la montaña que hay enfrente, Areópago, allí había un templo y ahí hicieron un juicio donde absorbieron a Orestes del crimen de haber matado a su madre, ¿vale? Pero hasta ahí fue perseguido por las furias y por eso le levantaron ahí mismo un templo a estas tres diosas, hermanas de Afrodita, ¿vale? El Areópago. El Areópago es famoso también porque fue utilizado por San Pablo para predicar y es uno de los sitios cristianos más importantes que hay en Atenas, ¿vale? Y nada más. Nos quedamos por ahora con la segunda generación de dioses. Al frente está Cronos o Saturno, que se va a casar con Rea para los griegos, Cibeles para los romanos. Quizá el nombre Cibeles os suene a algo, a aquellos especialmente que les gusta el fútbol. Ya hablaremos próximamente de quién es estas Cibeles y qué pasaba con Saturnito, el que le dio nombre al Saturday, Saturnidies. Mientras tanto, os dejo disfrutando del mundo grecolatino.